Una vez al año llega un personaje que cambia todo el meta y las cuentas y billeteras de la gente. En Sumeru fue Dehya. En Fontaine fue Siswine. En Atlan fue Mizuki. Y adivinen qué personaje es la estrella de Notcry. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Barca. Dejadme en los comentarios cuántos y cuántas habéis sacado a Barca y cuántas constelaciones tenéis, porque Barca no solo es la estrella de Notcry, sino que tiene una cosa espectacularmente buena que diría al final del vídeo. Así que vamos a ver cómo funciona el set. Ya sabéis que es un solo set, cómo es el combo, cómo son los talentos, qué se tiene que subir y los equipos. Aunque realmente Barca, para que pueda sacar su máximo potencial, tiene principalmente dos equipos, aunque aprovechando la mecánica del doble anemo y doble de otro elemento, se puede llevar con dos electros, se puede llevar con dos críos, pero lo mejor siempre va a ser la silla de ruedas de Inefa Columbina, que ya conocéis, y su equipo Prime de Monopiro. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar el vídeo del canal, dejar vuestros puntitos del hype si eres main Barca. Gracias por estar un día más por ahí, espero que hayáis tenido mucha suerte, o si estáis viendo la build y aún no habéis tirado, que tengáis mucha suerte en el banner, o que igual os replanteéis sacarlo. Gracias por estar ahí, como decía, por el apoyo a la app, por el apoyo a la web. Bienvenidos invitados a los streams. A la altura está viendo este vídeo, en unas 2 o 3 horas abriré stream probando a Barca ya maxeado, nivel 90 y demás. Y vamos, que aprovechéis y estáis comiendo con la build legendaria de Barca. Pues bien, carry, anemo, pero que su mayoría de escalados son de Pyro. Es decir, es un carry Pyro. Entra a competir con Arlequino, con Kami, con Mabuika, con Linnea, con Jutao, con Yoimiya, con todos los carries Pyro, con Klee, que Klee ahora es poderosísima, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Lo primero, no se suben los ataques normales porque aquí están los ataques normales, que son las dos espadas golpeando. Con lo cual se juega 1-8-8 o 1-9-9. Se prioriza la habilidad elemental y no la ulti. La ulti hace un hit decente, como veis aquí hay dos hits, pero ni tiene mucho texto. Esto de abajo en negrita es simplemente lore. Ni tampoco tiene ninguna mecánica especial, es decir, la ulti se puede tirar en cualquier momento realmente. Lo único que tiene texto es su habilidad elemental, pero la realidad de su habilidad elemental es: la tiras y golpeas ataques normales hasta que tengas otra vez una carga de la habilidad elemental y ataques normales, y a C0 puedes hacerlo 3 veces si lo juegas muy bien, 4 veces, y a C1 lo puedes hacer una vez más porque es justo lo que te da la C1. No tiene más, es así de fácil. Ahora, primer talento. Cuando en el equipo hay Pyro, Hidro, Electro o Crío, es decir, elementos que interactúan con Anemo, Torbellino, porque a 1000 puntos de ataque de Barca, Barca gana 10 de bono elemental Anemo y del elemento del equipo hasta un máximo del 25%, que son 2500 de ataque. Barca gana, como veis aquí, 2400 a nivel 70, con lo cual llegáis perfectamente, y más el bufo de Bennett y todo, le sobra. Luego, siguiente talento de ascensión. Barca gana, esto es muchísimo, cuando el personaje cercano al equipo causa una reacción de torbellino, Barca obtiene una carga. Aumenta 7.5 el daño de todo lo que hace Barca. Se puede acumular 4 veces. Esto significa que el otro anemo debe hacer muchos torbellinos. ¿Qué anemo hace más torbellinos fuera del campo? Venti. ¿Qué otro personaje lo activa decentemente? Kazuha. ¿Qué personaje lo activa mal? Ifa. Ifa no activa esto de aquí y perderíais 30% de daño infligido, básicamente. Luego, este es el talento de mucho texto, pero cuando hay dos personajes de la Aquelarre, Barca Sakarosa con Inefa Columbina, Barca Durin, Venti, los tres son de la Aquelarre cuando juega su equipo Prime y así. Básicamente porque ataque normal reduce un segundo el cooldown de su habilidad elemental para que puedas tirar pues más veces su habilidad elemental cargada o el cargado especial. Y por último, la segunda mitad de este mucho texto nos dice que si hay 2 anemos y 2 del otro elemento, y al menos 2 anemos y el elemento es repetido, ya está confirmado que el segundo elemento debe repetirse, ganas 140% de daño original, y si se repiten esos 2 elementos, como comentaba, 220. Es decir, si tú juegas el equipo de Sakarosa, Inefa Columbina, la segunda mitad del talento, el 220 de daño, es decir,
80% de daño de Barca, lo vas a perder. Y aún así es un segundo mejor equipo por el daño tan grande que tienen fuera del campo. Columbina y Nefa, y como Sacarosa es del Aquelarre y activa los bufos de él, aparte del bufo de maestría, compensa todo ese daño. Pero el Durin Bennett te activa ese bufo y pasa de 140 al 220% en todo el daño que hace Barca. Este es el mucho texto que explicaban, pero es solo para obligarte a que se juegue Barca un Anemo, que puede ser Venti con 2 piros, o Sacarosa con Columbina y Nefa, y que además actives la consonancia del Aquelarre. No tiene más, es así de fácil, Barca. Constelaciones. La primera te da una carga adicional de tu habilidad elemental, con lo cual en vez de 3 haces 4, pero si haces muy bien la rotación, en vez de 4 haces 5. Y además, el primer golpe que hagas hace un 200% de su daño original, el primer golpe especial de la habilidad elemental. Es decir, es más daño con el primer golpe que hagas de la habilidad elemental y ya está. La C2, esta es la que igual hace que Barca sea medianamente viable, pero que sea una C2 hace que no la recomiende. Dice, al usar la habilidad elemental, al ejecutar un cargado, Barca realiza un ataque adicional Anemo, no Piro, equivalente al 800% de su ataque. Problema, que si la mayoría de golpes son Piro y aquí te meten un golpe Anemo que hace mucho daño, muy bien, pero Bendigo en sombra verde en el equipo Prime baja resistencias a Piro, no a Anemo, con lo cual este golpe Anemo es más daño, pero no es un golpe Piro, con lo cual no se ve beneficiado de otros bufos. Si juegas el otro equipo con Sacarosa, Sacarosa también bajará resistencia al Hidro y al Electro, y Barca estará pegando Hidro principalmente, pero no baja resistencias a Anemo. Con lo cual, este golpe que es Anemo no se ve beneficiado del stat más fuerte de la historia del juego, que es bajar resistencias. Con lo cual, parece decente, pero son otros 4 golpes fuertes por rotación con cada una de las cargas de tu habilidad elemental o cargado especial. No merece la pena. Esto es la elemental más 3, la última más 3. Esto es cuando Barca causa un torbellino, todos los personajes del equipo obtienen 20 de daño a Anemo y 20 del elemento que Barca hizo torbellino. Pues en el equipo de Durin Bennett todo el equipo gana 20% de mono daño elemental Piro. En el caso de Durin, 20 Piro. ¿Es una C4 que merece la pena? No. Es malísima. Y por último la C6. Esta vez sí es mucho texto y te permite hacer elementales infinitas, básicamente. Es mucho texto, pero es elementales infinitas. Y como veis aquí, Barca gana 20% más de daño crítico. Si le hubieran metido 70% de daño crítico, como por ejemplo Arlequín, ¿hubiese merecido la pena? Ni siquiera hubiese merecido la pena. Hola, me cuentan que hay plataformas que se han caído y ya no tienen Genshin para poder ahorrar. Adivinar cuál sí y cuál nunca tuvo ningún problema. ¡Lootbar! Si son migajeros, recuerden que tienen los packs de 100 más baratos del mercado con más de un 25% de descuento, aproximadamente $70. El pack de todos los por 2 es 200, cerca de entre 150 a 160. Siempre en cada banner y cada versión hay ofertas exclusivas y un cupón de 8% de descuento para usuarios nuevos. Y si van con mi link que está aquí abajo, les activo los hacks del CEO en su cuenta para que tengan doble legendario con Columbina, con Barca, con Nicole, con Sandrone, con Capitano jugable. Así que señores, usen Lootbar, link aquí abajo en la descripción, y gracias por todo el apoyo. Set. Barca, lo primero y más importante, aparte de obviamente el set de la que le da 43 de ataque, 20 de probabilidad, es que el cáliz es de ataque. ¿Por qué? Porque mete Piro, pero también mete Anemo. Si le metes un cáliz de Piro, haces el daño en Piro, pero no compensa con el daño Anemo que no estás beneficiando. Si le metes el cáliz de ataque, bufas el daño Piro, el daño Anemo, y es mucho más daño que meterle un cáliz de Piro, un cáliz de Anemo. Y aparte, la línea de los personajes de Notcry es que la mayoría pueden jugar con un cáliz del stat base correspondiente sin que sea bono daño elemental. Así que Barca cáliz de ataque. Luego el casco daño crítico, porque casi siempre le va a sobrar el daño crítico. Reloj de ataque también. Y los substats de proporción crítica y recarga de energía. Ataque porcentual también. Bueno, Barca no creo que llegue a 80 de probabilidad, 300 de daño crítico como los personajes de Notcry, los carries, como Flins, que está en el banner, como Zibai o como Nefer. Así que no busquéis ataque porcentual, buscar proporción crítica todo lo que podáis y recarga de energía. ¿Cuánta recarga de energía? Aquí vino el siguiente problema. Barca tiene un coste de 60, pero no genera partículas, a pesar de que Bendy es una supuesta batería y Durin no genera mal. Yo he estado testeando este equipo con 128 de recarga en Barca y no tiene perma ulti. No es broma.
No tiene permaulti con 130 de recarga. ¿Eso qué significa? Que es un carry en campo que requiere 140 o más de recarga estando en campo. Si me dices que por lo menos es Flints, que su ulti merece la pena y tiras ultis chiquitas y tiene una rotación con ulti grande y 2 chiquitas o 3 si es C1, todavía te lo compro, pero un Barca que tiras una ulti para hacer un hit grande y luego pierdes el tiempo literalmente, igual recomendaría no tirar la ulti por rotación y solo jugar al combo de habilidades elementales para hacer 4 elementales, 5 hace 1 y no construir recarga para priorizar recarga de energía, perdón, no construir recarga para priorizar proporción crítica y ataque. Pero si queréis que tenga ulti, necesita 40 de recarga. No tiene sentido que un personaje que no hace daño encima requiera tanta recarga. No tiene sentido. Y su ulti no depende ni nada. Así que definitivamente creo que lo más recomendable es no buscar recarga y no tirar la ulti. Ahora, las armas. Antes de las armas, su arma, ten en cuenta que le da 28 de daño infligido, perdón, 30 de daño infligido y 30 de daño crítico. Mucho texto la pasiva y 10 de velocidad de ataque. Pero el resumen con todos los stacks que los activas enseguida es 30 de daño crítico, 30 de daño infligido, que es muchísimo, y 33 de probabilidad. Es un montón, son más de 100 de valor crítico total. ¿Cuánto hay que buscar aquí? Pues bien, aquí recordar que ganamos 20 con el set, con lo cual, como veis, aquí tengo 77 más 20, 97 de probabilidad. Y aquí ganamos 30 del arma, con lo cual tengo 216 más 30, 246. Los ítems son un poco malos, con lo cual es muy posible que pueda conseguir más daño crítico en los ítems si los mejoro y si pierdo toda esta recarga a cambio de daño crítico. Claro, habría que conseguir ítems de 35-40 daño crítico, todos los ítems del set de Barca, que es muy complicado. Y ahora sí, las armas. Al final Barca solo se beneficia de la proporción crítica y el ataque. Así que todas las armas que den proporción crítica y ataque van a mejorar a Barca. Su arma, el arma de Mabuika, que en los ataques normales se va reseteando la pasiva que te da ataque y daño crítico casualmente. Es su segundo vestir slot, de hecho, el arma de Mabuika. El emblema Mar de Juncos, que te da 3 de probabilidad y una pasiva que te da a R1, te da 40% de ataque, 2 stacks de 20. Si tienes muy buenos ítems con mucha proporción, la lápida del lobo por el ataque que te da no está nada mal. Y de 4 estrellas, el arma del pase de batalla no está nada mal, la antigua. La nueva tampoco está mal porque Barca se imbuye de piro con Bennett. Y luego el peñasco oscuro es gratis, pero es peor que las 2 armas del pase de batalla. Si no tenéis pase de batalla y no tenéis ninguna de 5 estrellas, para la gente nueva igual, el peñasco oscuro en Barca sí está bastante bien, porque te da ataque base bajo, pero Bennett compensa todo el ataque del peñasco oscuro. Y bueno, la de Liyue no la recomiendo, que seguramente alguien la pregunte por ahí. No juegas personajes de Liyue con Barca. Así que no tiene más. Es malo. Es muy malo. Es peor de lo que pensaba. Creo que lo sobrevaloré. Creo que vi la beta y dije, bueno, hay mucha gente que quiere tirar, no creo que Joyos lo haga tan malo. Y es verdad que en la beta al final las cosas siempre son un poco upillo, pero la realidad es que es peor de lo que esperaba. ¿Qué tiene de bueno Barca? Que os dije que al final de la build dejaría una perla, y algo muy bueno que tiene Barca. Su arma es el mejor arma actualmente para Razor y permite que el propio Razor con su equipo, incluso full 4 estrellas de Razor, Fischl, Chevreuse y Bennett, supere al propio Barca con personajes de 5 estrellas, haga casi el doble de daño por rotación y que Razor, siendo un 4 estrellas, pueda llegar a 90 de probabilidad, 300 de daño crítico, y Razor sí aprovecha tener 135 de recarga para su ulti. Esto es lo mejor que tiene Barca. Su arma, este arma que se puede aprovechar con casi cualquier DPS, porque sí es cierto que no todos los equipos tienen la consonancia de la Aquelarre, pero sí es cierto que la mayoría van a poder activar el 30% de daño infligido. Así que un arma que te da ataque base alto, 33 de probabilidad y 30% de daño infligido a casi cualquier carry, es un mandoble que se podría considerar global. Y si encima ese carry, pues el equipo tiene consonancia de la Aquelarre,
pues 30 de Unity más. Es un mandoble que sí es más o menos global. Así que el arma de Barca, dentro de lo que cabe, es lo mejor que tiene Barca y lo más rescatable para la mayoría de cuentas. No os diréis por el arma, tranquilos. Solo para Razor. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Hoy una build cortita, pero es que no hay más que explicar de Barca. Barca es esto y es para quien le guste. Y es el personaje de la región que Hoyoverse ha decidido que va a estar aquí de relleno y poco más. Veremos Lohem, que se va al permanente, pero por ahora Barca ha sido el que nos ha sorprendido y no para bien. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Gracias quien llegó hasta el final. No sé, hay mini-minis. Quien llegó hasta el final, dejad en los comentarios Barca, por favor, fix Barca, quien haya llegado hasta el final. Y chaito, señores, que estén muy bien. Chao, chao.